Bueno, voy a partir en términos generales, hablando un poco de lo que nos preocupa a nosotros los arquitectos. La arquitectura trabaja con materiales industriales reemplazables, no trabaja con objetos de arte, no le interesa que el lleno le es imprescindible. La arquitectura es la construcción del orden del curso del espacio, del vacío construido para darle cabida al habitar del hombre. Pero este espacio arquitectónico tiene límites industriales, marcos, puertas, baldosas, entablados, muros, hormigones. La materialidad de los elementos industriales puede tener estrecha relación con la cualidad espacial de un interior, la luz de la madera o el blanco gris del hormigón. Sin embargo, el listón sigue siendo un objeto que en su repetición y distribución logra formar parte de un total, que es el que a nosotros los arquitectos nos interesa, un gran total tangible que al habitarlo es único, lo intransable de la forma arquitectónica de cada proyecto. Este trabajo es una línea de investigación de un nuevo lenguaje de la forma arquitectónica, que se obtiene a través del uso de membranas textiles. Somos un grupo de personas que tiene como propósito llevar el método constructivo a la práctica arquitectónica. El hormigón armado se ha constituido por sus grandes propiedades probablemente en el material de mayor importancia en el siglo XX y continuará haciéndolo en el siglo XXI. Pero es un material que es susceptible de ser mejorado en cuanto a sus rendimientos técnicos, formales, como en las virtudes espaciales que se pueden obtener con él. Si pensamos, el hormigón en sí mismo comienza su vida no como un sólido, sino húmedo, plástico, un material fluido. Como tal, su destino volumétrico no le pertenece a sí mismo, su forma depende enteramente del material y de la geometría de sus moldes. La mayoría de los sólidos prismáticos rectangulares típicamente asociados a la arquitectura en hormigón no son inherentes al hormigón, sino más bien al material usado para construir sus moldes. La tecnología de los moldajes flexibles es un nuevo modo de darle forma al hormigón a través de un método de construcción, el reemplazo de los moldajes de paneles rígidos usados convencionalmente en el hormigón, como son los terciados, ¿no es cierto?, fenólicos, el metal, etcétera, por unas membranas flexibles de textiles llamadas geotextil que generalmente se usan en pavimentación. Los moldajes flexibles tienen la capacidad de generar formas que tienden a catenarias y a curvas complejas, proporcionando elementos armónicos al medio ambiente, figuras orgánicas que cuidan el entorno y un hormigón amable al tacto. El principal gestor de esta tecnología ha sido el arquitecto canadiense Mark West, quien funda en Canadá el laboratorio CAST en la Universidad de Manitoba, lugar donde se experimenta constantemente modelos de yeso y hormigón. Voy a citar a Mark West. Las estructuras naturales tienden a ser pequeñas, húmedas y flexibles. Las estructuras que realiza el hombre son grandes, secas y rígidas. Ahora, la técnica de los moldajes flexibles por unos instantes nos aproximan a esta realidad natural, permitiéndonos obtener beneficios integrales para el hormigón armado. Las aplicaciones de los moldajes flexibles son variadas y amplias. En este momento hemos desarrollado algunos ejercicios cercanos a la escultura, algunos nuevos tipos de columnas, muros, vigas, paneles, mobiliario urbano, todos estos prefabricados. Así también piezas correspondientes a fundaciones y elementos estructurales de una obra construida in situ que veremos más adelante. Bueno, normalmente las vigas, ¿no es cierto?, se calculan a partir del esfuerzo máximo y generalmente están construidas de forma homogénea y no según sus esfuerzos. De estos cálculos se obtiene como lo que nosotros, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a formas prismáticas y un paralelepípedo. En el fondo aquí tenemos una viga, ¿no es cierto? Si tuviéramos apoyo en los extremos, tenemos el alma de la viga, que es a la que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que la viga se calcula para esta alma, que es la que está más alejada de los apoyos. Entonces podríamos entender esta viga con todo ese material sobrante. Ahí tenemos una sección. Y esta es una forma muy fácil de obtener con esta tecnología. Ahí está el moldaje. Esta tecnología, ¿no es cierto?, que permite darle a la viga la forma del esfuerzo.
Aquí está el geotextil colocado. En la medida que yo tengo más tela cerca de esta especie de mesón, se produce, ¿no es cierto?, la catenaria. Entonces, básicamente, es muy simple, se trabaja, aquí ya está hormigonado, se trabaja, digamos, con una matriz, esa curva es la que va a quedar dibujada en elevación en nuestra viga. Lo mismo, aquí tenemos el moldaje, ¿no es cierto? Tenemos la colocación de la tela y donde doy más tela se me produce, ¿no es cierto?, esa figura y donde recojo la otra sección. La ciudad abierta de Amereida, de la que formo parte, en la quinta región, recibe a Mar West como huésped y desarrollamos en el taller de obra junto a Miguel Iquem Astorga y David Joly la tecnología de los moldajes flexibles en Chile. Se construyó un pilar de sección variable al que luego se le incorporarían las vigas bajo la concepción de una estructura de hormigón para un atelier, lugar de trabajo e investigación emplazado en las dunas, junto a una galería llamada Belvedere que conectaría la hospedería colgante ya existente en la ciudad abierta con esta nueva obra. Se desarrollaron una serie de vigas y junto con los ingenieros se decidió sacar el material que no estaba directamente sometido a esfuerzo. Y el resultado fue esta viga de sección variable, altamente eficiente, con un alma que cambia en proporción al momento. Aquí teníamos, ¿no es cierto?, los apoyos, nuestra alma, digamos, como el momento máximo, y luego todo el material, ¿no es cierto?, sobrante. Voy a mostrar, aquí tenemos el moldaje del primer modelo en yeso y la forma de la tela, cómo se coloca. Cuando hacemos modelos en yeso usamos tela que tenga condiciones parecidas, pero en general usamos textiles como la crea. No usamos, digamos, membranas muy tecnológicas. Y aquí tenemos el primer prototipo ya en hormigón, donde se puede ver, ¿no es cierto?, en comparación como todo el material sobrante con respecto a la misma viga que medía 12 metros, si lo hubiésemos hecho como un prisma. Aquí ya estamos en una industria, este es el primero que se desarrolla en Canadá, ya con el geotextil. Ahí se puede ver, ¿no es cierto?, la colocación de la tela en el moldaje. Y este es el primer modelo. Tenemos ahí una persona ya construido, a escala real. Bueno, y en la ciudad abierta montamos, ¿no es cierto?, estos pilares que eran, en el fondo se colocaban 4 pilares con estribo y se hormigonaban en el centro y luego se le agregaba esta viga. Son las fundaciones de este proyecto de atelier, en la que también usamos este geotextil. Entonces, en vez de usar, ¿no es cierto?, los típicos terciados, ¿qué es lo que hicimos? Poniendo, ¿no es cierto?, ciertas estacas, usando muy poco material de madera y colocando este geotextil tejido que tiene alta resistencia, y ahí se puede ver ya cuando sacamos la cimbra el resultado. Este es un proyecto en el que me toca participar. Bueno, es un encargo surge como una medida de compensación de la empresa GNL Quintero a la comuna de Loncura. Es que quedó dentro de los 22 proyectos reconocidos como medidas destacadas del sistema de evaluación ambiental y es un espacio en el fondo nuevo de la ciudad en torno a la recreación y el deporte. Este centro cívico tenía como objetivo la integración del espacio como encuentro de esparcimiento en un lugar y en una zona muy pobre, manteniendo, ¿no es cierto?, la condición de plaza, que es estar expuesto en un horizonte sin recodo y poder ser visto, ver y ser visto. La infraestructura, el encargo básico fue en el fondo que todo lo que hiciéramos en esta plaza no tuviese ninguna mantención.
No contábamos con el municipio tampoco para poder generar, ¿no es cierto?, como ciertas relaciones con respecto como ni a paisajismo ni a mantenciones de mobiliario. Hicimos un anfiteatro con mobiliario que prefabricamos en una fábrica de postes en Inderco, allá en la misma región, y que luego los colocamos con grúa horquilla y se hormigonó todo lo que son los suelos. Esta obra se terminó el año 2010 y hasta el momento el paso del tiempo no ha deteriorado el entorno construido. En general, ¿no es cierto?, las estructuras urbanas de hormigón están estandarizadas por motivos económicos. Se imponen los volúmenes ortogonales, por ende la idea de que la forma del hormigón es limitada. Bueno, este proyecto reivindica la libertad de las formas del hormigón, compitiendo con los hormigones prefabricados, no solo en su forma, sino también en su construcción y en su competencia. Como eran piezas monolíticas, no usamos enfierradura, lo cual tuvo una fácil competencia, digamos, con otro tipo de mobiliarios prefabricados. Aquí se puede ver el textil, ¿no es cierto?, por debajo, una mesa de fierro, ¿no es cierto?, con unas placas de terciado, y luego aquí el dibujo de cómo se iba a colocar la tela. Se le cosieron unos bolsillos con un fierro y unos, para no usar, digamos, grapa y poder reutilizar esto, la misma tela, para hacerlo ya en una escala más industrial. Y ese fue un poco el paso con este proyecto para nosotros. Pasarse de la escala artesanal a ya una escala más industrial, donde teníamos que hacer 400 piezas. Aquí están los postes también, el moldaje es bien simple. También hicimos los postes de luz con esta tecnología. Y este es básicamente el esquema del moldaje. 2 placas, por supuesto falta ahí el dibujo, ¿no es cierto?, de lo que sostienen las placas. Pero esa es la colocación de la tela. En la medida que yo dejo, ¿no es cierto?, más tela en una especie de diagonal, tengo una sección menor aquí y una sección menor allá. Lo que me genera un poste con un lado, este es un vaciado horizontal, con un lado curvo, le colocamos los conduits correspondientes para poder pasar todo lo que era cable y que quedara el poste limpio, y quedaba este poste de sección variable. Ahí está el modelo en yeso, y ese en escala real, queda disminuyendo la sección y luego la luminaria. Estos eran unas especies de muros separadores, que fue parte de una investigación para otro proyecto, que era en el fondo la coronación de un muro de contención. Nosotros los usamos pensando también en utilizarlos para el anfiteatro. Estas distintas curvas se unen, ¿no es cierto?, coincidiendo en este moldaje los extremos. Digamos, si usan las mismas tapas que vimos en los moldajes anteriores, por ende pueden unirse y generar un cierto muro continuo de curvas. Bueno, cuando una semana antes de empezar, digamos, como los movimientos de tierra en el anfiteatro, uno de los ingenieros me dice, bueno, si el mobiliario del anfiteatro es con estas curvas y el anfiteatro está pensado para mirar, ¿no es cierto?, una escena, un concierto, es muy incómodo estar sentado en la mitad de una curva, por lo tanto, yo preferiría que tuviese incluido, ¿no es cierto?, el mobiliario, una horizontal, pongamos asientos convencionales. Entonces, ¿cuál fue el desafío? El desafío fue que en una semana, usando la misma matriz del moldaje anterior, cómo de alguna manera, que ya estaba amarrado, digamos, el contrato con Inderco, que no iba a estar de acuerdo con generar otra pieza más, cómo a una pieza, poniéndole, como diría Mark West, unos impactos por debajo, es decir, sin tocar la tela, sino que esta misma tela, ¿no es cierto?, que mostraba en los moldajes anteriores colgando, le pusimos unas piezas de terciado por debajo que topaban con esta especie de argamasa y volumen de hormigón, generando estas piezas con los asientos impresos y de alguna manera trabajar, ¿no es cierto?, con las curvas y también con las aristas ortogonales. Ahí está el anfiteatro.
este es el resultado. Bueno, me voy a referir a algunas ventajas de esta tecnología y una de ellas es la relación modelo-prototipo. ¿Cuál es la ventaja? Que se comporta de una manera muy similar, es decir, si hacemos, ¿no es cierto?, ciertas piezas en yeso, después el paso al hormigón tiene el resultado muy cercano, no hay una distancia mayor. Aun cuando la densidad del yeso es menor, podemos ver que la relación constante entre los modelos de yeso a pequeña escala y luego la construcción del prototipo en hormigón da muy buenos resultados. Estos son trabajos que han desarrollado en CAS y que en el fondo juegan un poquito con las líneas ortogonales, ¿no es cierto?, y la madera, las placas con esta tela. Entonces, donde deja, ¿no es cierto?, una apertura y luego se deja tela, genera esos pilares. Voy a mostrar algunos elementos. Aquí hay columnas también en el mismo trabajo, pensando en estas formas, ¿no es cierto?, que tienden a las curvas, intersectadas con ciertos planos ortogonales, pensando en, por ejemplo, la posible unión de este pilar con, no sé, por ejemplo, una placa o un vidrio. Son como ese tipo de experimentaciones. Lo mismo acá, pensando en cierros, por ejemplo. Entonces tienes aquí el moldaje, la tela, generándose una curva, un cilindro, pero también una diagonal de un elemento, digamos, ortogonal. Estas vigas, bueno, que formalmente ya existen, ¿no es cierto?, estas vigas prefabricadas. Acá hay un trabajo también, tiene mucha madera, pero tiene, estos son los impactos que les decía del mobiliario anterior. Tiene la tela encima y luego al topar este pedazo de madera con otro igual, se genera un vano. Entonces se pueden producir estas vigas livianas. Este es un pilar, es bien gracioso porque son 3 pedazos de tela, pero al girar, se giran estas maderas, queda una especie de pilar cilíndrico, pero que va cambiando la sección, se enrosca. Bueno, él es Ronnie Araya, arquitecto también de la Católica Valparaíso. En este minuto trabaja en CAS con Marc. Y esta es una investigación en la que hemos trabajado en conjunto, en la que él diseñó esto ya un trabajo que implica una losa, pero que tiene incluida, ¿no es cierto?, como elemento una viga y unas pequeñas nervaduras, pensando en el vaciado de una losa con un solo elemento y que pueda tener, es una sola estructura. Aquí lo mismo, un trabajo, aquí hay un moldaje, y de manera de poder pensar también cómo la losa podría cambiar de sección y adelgazarse. Él es un japonés que trabaja hace más de 15 años en esto, es Kenzo Uno. Y él generó unos muros que la gracia que tienen es que prácticamente no tienen no trabaja ni con terciados ni madera. Aquí está el textil, lo afirman solamente los separadores y ahí se puede apreciar, ¿no es cierto?, el hormigón como va cayendo y van ahí dirigiéndolo un poco y genera este muro capitoné que se parece, ¿no es cierto?, a los sillones antiguos. Bueno, el armado, el moldaje y su llenado en un breve periodo de tiempo permite un bajo costo y una operabilidad eficiente. Son reutilizables muchas veces, no propagan rajaduras y el hormigón no se adhiere a la tela, por lo que no requerimos desmoldantes. Así también el moldaje, al tener, ¿no es cierto?, poco volumen, se hace transportable. Este es un muro que construimos con Miguel Eiquem y Marc para un seminario, fue parte de un workshop, lo terminamos, bueno, y en el fondo es parte del mismo trabajo, en el fondo es cruzar las líneas ortogonales con estas nuevas, ¿no es cierto?, formas que tienden a las curvas y generando distintos vanos.
Resistencia y permeabilidad. Los moldajes fabricados con textiles permeables producen una superficie de terminación rugosa y un hormigón más resistente en la superficie. Las investigaciones que se dirigen a las mediciones cuantitativas de los hormigones obtenidos con esta tecnología han demostrado que la calidad del hormigón aumenta. La superficie adquiere mayor dureza y resistencia al mejorarse la relación agua-cemento, como también permitir la extracción de las burbujas de aire de la argamasa de hormigón antes de fraguar con el empleo de geotextiles permeables. Hay un inglés que se llama John Orr, que en este minuto está en Londres doctorándose, investigando justamente esta relación de resistencia y permeabilidad con esta tecnología. Bueno, esta investigación yo diría que tiene básicamente tres frentes. El primero corresponde al ámbito de la docencia. En el campo especulativo, no solo debemos traspasar el conocimiento de la tecnología, sino enseñar a los alumnos que el hormigón es un material fluido y depende de nosotros la libertad de la forma. Actualmente estamos desarrollando un curso con el arquitecto Juan Vázquez y Jan Araya en la Católica aquí en Santiago. Tenemos como sponsor a Cementos Bio Bio y hemos palpado directamente cómo este nuevo lenguaje abre las posibilidades formales, reubicando esta concepción, ¿no es cierto?, del hormigón como un fluido. Aquí tenemos algunos trabajos. Aquí estamos trabajando texturas, pensando en muro. Entonces generamos, ¿no es cierto?, el moldaje es un bastidor con distintos elementos al cual después se le colocaba una tela. Ahí está el resultado. El segundo ámbito es el de la investigación, donde se abre la posibilidad de que los profesores de distintas disciplinas trabajen en conjunto, mejorando el rendimiento técnico, formal y espacial del hormigón. Y el tercer y último ámbito es el profesional, en el que se desarrolla esta tecnología aplicándola en la construcción, tanto en elementos prefabricados como vaciados in situ. Es un trabajo, yo les diría, que se piensa con las manos, y esa es la belleza que tiene. Aquí tenemos algunos resultados. Trabajo con color y algunas texturas. Estos moldajes tienen la capacidad de generar formas que tienden a las catenarias y curvas complejas. Son elementos armónicos con el medio ambiente. Me gustaría dejar ese también es lo que estamos desarrollando ahora con los alumnos en escala. Digamos, estos son modelos y la próxima semana nos vamos a pasar a escala real, al hormigón. Esos son yesos. Este es un paisaje de Pan de Azúcar. Fue una travesía en que se fue con alumnos y, bueno, profesores. Y les dejo la imagen como, digamos, como elemento. No es de mis favoritos ni de mi fascinación, pero lo que me produce algo es en el fondo un elemento de hormigón donde aparece en el paisaje y pareciera que por primera vez el hormigón no impone sus aristas y rima con las formas orgánicas de la naturaleza. Yo creo que esa es una de las cosas que abre esta investigación. Muchas gracias.